¿Qué tal, amigos, amigas de Potosí Noticias? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí desde el café, como cada viernes. Ya nos estamos echando un cafecito. Ya nuestro invitado, ahorita se los presento, y su servidora. Agradecemos, como siempre, que nos reciban aquí en la Catedral, este restaurante que está en Carranza 307, y que, bueno, pues ustedes saben que les ofrece un menú bastante variado en la mañana, en la tarde o en la noche, y que hoy viernes a las 7 hay buffet de tacos. Todavía llegan. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre la migración, qué viene con Donald Trump y todo este fenómeno que la verdad a unos nos tiene más preocupados que a otros. Creo que todos en San Luis Potosí conocemos a alguien más cercano o más lejano que en algún momento de su vida se fue a Estados Unidos para trabajar, persiguiendo el sueño americano. Bueno, pues hace un par de días nos enterábamos en una entrevista que dio un funcionario de gobierno que hay 1,5 millones, más o menos en cifras generales, digamos, 1,5 millones de potosinos radicados en Estados Unidos en situación migratoria vulnerable. Yo quiero entender que son indocumentados, no lo dijo así, pero más o menos así le damos esa lectura. Pero bueno, yo no soy el experto es quien nos está acompañando hoy aquí y que es el doctor Adán Reyes. Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Lidia. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Adán es doctor en Ciencias Sociales y es un investigador social. Ustedes piensan que cuando hablamos de científicos todos tienen que traer así lentes y bata blanca y no. Él es investigador social, también es científico, pero de temas sociales. Y sí le sabe muy bien. De hecho, tiene una colaboración muy reciente que acaba de concluir con varias instituciones en donde bueno, a ver, explícanos tú mejor, porque hiciste algo que tiene que ver como con una especie de protocolo de atención. Es una guía de contratación. El documento se llama en sí Guía para la Inserción e Integración Laboral de Personas Refugiadas. ¿Y qué significa en términos prácticos? En términos prácticos es un ejercicio de inclusión laboral para personas que están llegando como refugiadas a nuestro estado, ¿no? Y es que hay una diferencia muy importante. Las personas que están tratando de llegar a Estados Unidos, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como los migrantes, usan a San Luis Potosí como un espacio de tránsito, de pasada. Pero cuando las personas llegan en otras condiciones mucho más vulnerables, se vuelven personas refugiadas. Cuéntanos quiénes son los refugiados. Esa es una muy buena para siempre identificar lo que es un refugiado y lo que es un migrante. Porque somos cosas distintas, ¿no? Somos cosas distintas y regularmente hay confusión en eso. Siempre, de hecho, viene en las primeras páginas de esta guía que te mencionaba. Un refugiado es una persona que está huyendo de su país porque no puede o no quiere acogerse a la protección de su estado, ¿no? Y huyen siempre en calidad de víctima. Entonces, las personas que nosotros hemos escuchado por ahí, lo hacemos en la calle, en las noticias, en los discursos políticos, etcétera, que mencionan como refugiados, son personas que han sido victimizadas en sus países y que se han visto obligadas a huir de esos países para protegerse en otros. A diferencia de las personas migrantes, que seguramente, como bien lo decías al inicio, ¿no? Tenemos una gran tradición migratoria en estos estados, ¿no? En San Luis Potosí y en los estados vecinos. Son personas que tienen cierto margen de decisión para irse y también para regresar, porque eso es también una condición importante para diferenciar a las personas refugiadas, en que no pueden regresar, ¿no? Porque su vida o su integridad corre peligro, ¿no? En el caso de las personas migrantes, pues luego no queremos regresar porque se nos acaba la chamba o aunque haya cosas que nos presionen mucho, ¿no? Así de no tienes que regresar hasta que no levantemos la casita o no sé, una cosa por mencionarlo así de alguna manera. Hay presiones económicas, pero esas presiones, digamos que no son extremas y no te no pone en peligro tu vida, ¿no? No es condición de vida o muerte, como a los refugiados sí podría ser el caso. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, pues son dos cosas distintas, los migrantes y los refugiados. Y Adán encabezó a un equipo en donde pues elaboraron este documento que ya está disponible en internet, ustedes pueden buscarlo así. La Secretaría del Trabajo estuvo involucrada. ACNUR es la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tuvimos también participación. Todo esto fue con una colaboración que inició de un diplomado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, promovido precisamente por ACNUR y por la Secretaría del Trabajo, para dar a conocer, más bien para formar a personas que estuvieran involucradas en la contratación, a los empresarios,
a las personas de recursos humanos, a funcionarios públicos, a los presidentes de las cámaras empresariales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la intención era como dar a conocer cuál es el marco regulatorio, dar a conocer cuáles son las condiciones generales en las que vienen estas personas, estas diferencias de las que hablábamos. Y después de ahí surgió la idea de hacer un documento que fuera, a nosotros nos contactaron para que tuviéramos una participación ahí, pues técnica de asesoría, y ya después nos fuimos involucrando y terminé yo participando, como decías, en coordinar investigación social, donde participaron organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, las mismas cámaras empresariales, las mismas personas refugiadas, para poder conjuntar este documentillo que es, tú lo has visto, es una pena que no lo haya traído. Hasta yo acabamos de acordar que nos hubiéramos traído un ejemplar. Hubiera sido muy bueno traerlo. Pero está en internet, ustedes pueden descargar, sí, porque además está en PDF, ¿no? Está en PDF y lo vamos a tener también en el Colegio de San Luis, en un micrositio, donde además vamos a explicar toda la historia, y que va a estar para su consulta, y además para que, como bien lo decías, nosotros somos científicos, entonces, para que esas metodologías pues puedan ser analizadas, criticadas, ¿no? Y enriquecidas, y replicadas, ¿no? Claro. En lo posible, ¿no? Entonces, esa básicamente es la idea que se hizo con eso. Muy bien, bueno, vamos entrando en materia. A ver, yo tengo, todos tenemos hasta cierto punto, decía yo, un conocido, un familiar, un pariente cercano, lejano. ¿Qué les digo yo de mi historia? Ya les he contado a veces, ¿no? Muchos de mis familiares viven del otro lado de la frontera. Porque bueno, pues vivían en una zona del altiplano expulsora de mano de obra, como hay muchos municipios aquí en San Luis que históricamente durante décadas han ido expulsando a su población porque no encuentran un desarrollo económico, social o qué sé yo, y terminan por migrar a Estados Unidos. Pero ahora estamos como con un poquillo de miedo con este señor que el 20 de enero toma posesión como nuevo presidente de Estados Unidos, que se llama Donald Trump. Y yo leía entre los comentarios con uno de mis amigos ahí en WhatsApp que decía, es que Donald Trump está loco. Sí está loco. No, ¿verdad? Muy probable que sí lo puedan diagnosticar como tal, pero no sabemos a ciencia cierta. El asunto yo sí pienso que podría ser un caso clínico ahí. Yo también, fíjate, yo creo que sí deberían hacer algo ahí. Creo que ya había una especie de estudio, no me acuerdo bien, pero creo que ya había una especie de estudio donde le habían diagnosticado ciertos tipos de trastornos, ¿no? Pero de ejercicios con los gobernantes. Pero bueno, no nos vamos a meter en su salud mental, más bien a preocuparnos un poco en lo que viene con las decisiones que puede tomar en materia de migración. Sí. Es muy grave, ¿qué puede pasar? Porque dábamos este dato que dio gobierno del estado hace un par de días, en donde decía que había más de 1,5 millones de potosinos radicados en Estados Unidos, mayoritariamente en Chicago, Texas y Arizona. Uh-huh. ¿Tú te sabes cuáles son los estados donde más potosinos hay? Son esos precisamente. Son Chicago, Texas y Arizona. Sí, son esos precisamente. Cambió desde hace ya muchos años la movilidad de los polos de atracción en los estados de Estados Unidos. Hacia dónde van los migrantes mexicanos en general, ¿no? Entonces son los que concentran la mayoría de personas migrantes indocumentadas. Además, los otros estados se han ido quedando con redes migratorias, pero pues ya de modalidad documentada o en un montón de condiciones también mixtas de que papá y mamá a lo mejor son indocumentados y los hijos son ya nacidos allá, o que hay estas reunificaciones familiares y ya las personas que llegan también llegan con documentación, etcétera. O sea, realmente es muy, muy complejo, ¿no? No sé exactamente si el dato de 1,5 millones sea de personas indocumentadas, se me hace muy alto. Es que lo que decía... Sí, de origen eso potosino. Es lo que yo tenía como entendido, de origen potosino, porque okay. Sí hay. Pero ya muchos de ellos legales. Muchos de ellos ya, sí. Hay unos anuarios, no es cierto, no es un anuario. La Unidad de Política Migratoria, para que quien pueda consultar, para que se vayan enterando de estos temas, tiene un muy buen resumen de los datos sobre migración internacional para cada estado. Creo que lo editó en el 2022. Y ahí pueden encontrar como los datos así más recientes, ¿no? Unidad de Política Migratoria. La Unidad de Política Migratoria, ahí se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí lo pero búscanle con las palabras clave de migración, síntesis, San Luis Potosí. Así, con esas palabras clave lo pueden encontrar muy fácil.
Entonces, sí, como tú dices, yo soy de Zacatecas también. Entonces, también tú eres migrante de algún modo. Sí, nacional, pero migrante. He sido migrante toda mi vida, pues todos somos migrantes. Entonces, a todo el mundo nos preocupa. Yo creo que en esta región todos tienen precisamente una experiencia muy cercana con la migración. Y esas son precisamente las cosas que más pues preocupan, ¿no? Y lo que más preocupa es que efectivamente hasta hace unos días, bueno, no, el año pasado, ¿no? Al principio de diciembre, yo creo que todo era como muchas especulaciones, pero cuando comienzas a ver que sí hay acciones, sobre todo del gobierno mexicano y de los estados fronterizos, que están preparándose de alguna manera como acciones, es porque efectivamente sí podemos esperar deportaciones, ¿no? Deportaciones masivas. Y ¿Sí se pueden esperar deportaciones masivas? Sí, ha sucedido en otras ocasiones de la historia, ¿no? En esta relación con México, con Estados Unidos, ¿no? Pero no sabemos, bueno, como deportaciones masivas también, porque eso es impráctico completamente, ¿no? Sí, no van a agarrar a 200,000 personas y van. Yo me estoy imaginando eso de masivo. Eso es lo que está proponiendo este tipo que efectivamente está loco, ¿no? Porque no le digas así que nos va a agarrar la CIA y el FBI. Esto ya es internet, esto llega mundialmente. De decirle este tipo está loco. Estas cosas que realmente sí son de locura. Lo que preocupa con esto es que son políticas de terror que sí se han puesto en ejecución. En la administración pasada con Donald Trump sí hubo separación de familias. Yo no sé si recuerdas, yo recuerdo mucho, o a lo mejor me lo imaginé, pero de tantas noticias que veía, donde había una imagen de niños pequeños de 4 o 5 años enfrente de los juzgados de migración. Entonces es terrible. Es terrible, es terrible. Esas escenas, a mí el tema de migración siempre me ha parecido muy cruel, porque son los más desprotegidos, los más pobres de los pobres, desde los migrantes agrícolas hacia nuestro país hasta los migrantes que tienen que ir de su país. Entonces imagínense ustedes una persona que ya es pobre, que tiene muchas condiciones en contra de vulnerabilidad y que aparte llega a un país en calidad de indocumentado, en un idioma que no conocen, en una cultura que no es la suya y sin un peso. Y entonces sobreponerte a todas esas condiciones es sumamente difícil. Y efectivamente, en el primer periodo de Donald Trump hubo unas historias muy crueles, porque aparte los encerraban en estos centros de detención y separaba a los papás en lugar, a las mamás en otro lado y a los hijos en otro lado. Ya después los perdieron. Hay un montón de niños perdidos. Yo escuchaba un dato, no me crea mucho, pero creo que más de 200,000 niños, niñas perdidos. No supieron en dónde quedaron. ¿Cómo puede ser posible? Sí. Entonces, por eso te digo que así la masividad que piensan, que creo que en el primer año estaban proponiendo, vi por ahí una nota, que 1 millón deportar a 1 millón de personas. No creo, la verdad, o sea, no creo que masivamente, pero sí se va a hacer. Al final de las administraciones probablemente que sí, ¿no? Pero lo que sí preocupa más, o por lo menos a mí que me puede preocupar más con estos antecedentes, te digo, esas políticas de terror, ¿no? O sea, que sí son, y además están dirigidas, pero de ese tipo es un buleador, o sea, es que no hay otra manera de... Están dirigidas a causar terror en la otra gente que está pensando en migrar. Sí, también, y para las mismas personas que están ahí. Lo que sucedió también en esa administración pasada de Donald Trump es que muchas personas por su cuenta, no tenemos como un registro, pues, no hay, pero está por lo menos la experiencia y el indicio de que eso sucede, ¿no? Las personas por su propia cuenta se deportaron, ¿no? O sea, se regresaron. Se regresaron, ¿no? Agarraron, vendieron sus cosas. Hay algunos estados, no todos, que permiten que las personas, aún en condición indocumentada, puedan tener una vivienda, comprarla, o sea, tener bienes. Sí, Texas es un estado que tiene muchas condiciones así. Efectivamente, es uno de esos lugares, ¿no? Y las personas prefirieron que si te deportan, pues todo eso, pues es muy complejo, ¿no? Si no tienes una red muy bien asentada por ahí, pues ¿cómo lo vendes, no? Sí, porque te deportan, te agarran en un restaurante, en la calle, donde sea, y vas para atrás y tus cosas no tienes tiempo de venderlas. No, entonces muchas personas están optando por eso, ¿no? Yo lo que les he dicho, porque la verdad es que sí me han preguntado en algunas otras ocasiones, pues lo importante es, hay siempre organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que sí están proveyendo por lo menos información, porque esa es una cosa de las que preocupa mucho. El tipo piensa agarrar todo, en realidad es como una política de limpieza racial, ¿no? Ni siquiera es como de política migratoria, ¿no? O sea, realmente es de limpieza racial porque habla de los mexicanos, ¿no? Pero los mexicanos, de los 11 millones de indocumentados, bueno, que se piensa, ¿no? Hay 11 millones de indocumentados mexicanos en Estados Unidos. Te iba a decir que de los más o menos 11 millones de personas indocumentadas que están en Estados Unidos,
alrededor de 5 millones son mexicanos. Ah, menos de la mitad. Sí. Si todos los demás son de otras nacionalidades, ¿no? Es que el tipo es racista. De otras partes del mundo. No necesariamente de Latinoamérica. No necesariamente de Latinoamérica. Entonces, por eso pienso yo que es más como una práctica, te digo, de terror y de limpieza racial, ¿no? Así decir que todos esos son mexicanos, ¿no? Entonces, en la literatura hay como en la literatura especializada sí hay como esos análisis de cómo se ha objetivado a pensar en todos los latinoamericanos, o sea, así como el meme, no sé si lo has visto, porque ha circulado un meme de que dice, que habla de México, como le quieren cambiar ahora. El Golfo de México, ya no quiere que se llame Golfo de México el señor Donald Trump. Y la respuesta de nuestra presidenta fue de por qué no le ponemos ¿cómo? América Mexicana, algo así, ¿no? Porque creo que eso fue República Americana de México o República Americana de algo así, ¿no? Algo que les robaba el nombre a los gringos, ¿no? Robaba, ¿no? Entonces salió por ahí un meme donde todo América tenía nombre de México, ¿no? Así México congelado, que era hasta Alaska. Sí, la América Mexicana, México, Méxicos pequeños, que era Centroamérica. No he visto ese meme, pero va a estar bueno. A ver si te lo buscamos y acabando el programa lo posteamos. Lo buscamos, pero lo que hace precisamente con estas políticas es reducir precisamente toda esa diversidad, ¿no? Porque efectivamente también otros países van a ser atacados y son países también latinoamericanos, ¿no? O sea, lo que quería decir con esto es de que él mismo dice todos los migrantes son migrantes mexicanos, ¿no? Pero en realidad también hay una diversidad ahí de todos nuestros países latinoamericanos que también entraron en condiciones diferentes y viven procesos históricos también diferentes que han hecho que expulsen a sus migrantes, ¿no? Claro. O sea, como por ejemplo ahorita lo que vivimos con las personas en Centroamérica, pues es una migración, pero la mayoría de ellas es migración forzada. O sea, sí, porque tienen condiciones de inseguridad, violencia, persecución terrible. Sí, y entonces ya lo que quieren nada más es aplicar una así de tabla rasa, así de todos son migrantes, ¿no? Y todos son malos, ¿no? Y todos son malos. Y se le olvida al señor que muchos de la mano de obra, de los trabajos que necesita su país para que la economía salga a flote, estos trabajos agrícolas, trabajos pesados, trabajos muy operativos, pues están recayendo en migrantes de origen hispano en general, digamos. Sí, eso sigue siendo una realidad y también hay muchos estudios que respaldan precisamente en cómo aportan y además no solamente en cómo aportan, sino que las políticas sucesivas a través de la historia de Estados Unidos han tenido esa misma intención, ¿no? De aceptar, porque ellos bien podrían, o sea, ahorita ya a lo mejor no tienen tanto ese poder económico, y además también el contexto global sobre los derechos humanos y los discursos sobre el nacionalismo y todo eso son diferentes, ¿no? Pero en algún momento de la historia muy reciente, en serio, Estados Unidos pudo haber puesto un muro, ¿no? De ¿cuántos metros tiene? Como 4 o 5 metros. O sea, le pudo haber hecho todo mucho más grande y sellar completamente la frontera. Pero eso no le conviene. Entonces, por eso nunca lo ha hecho. Entonces, lo que hace es más bien administrar, y lo ha hecho a través de 100 años. Como un chantaje constante, ¿no? Sí, básicamente es eso, porque la verdad es de que sí, México siempre ha tenido menos oportunidad de ser contestatario. Y yo pienso que por eso mismo que te menciono sobre cómo ha cambiado el contexto global, por eso ahora vemos respuestas un poquito, aunque ya hay por ahí algunos analistas que dicen, no le juegue, señora, con Sansón a las patadas. No se ponga al tú por tú con Donald Trump. Pero sí crees que hay condiciones distintas para poderle estarle revirando a las locuras del señor. Sí, yo pienso que sí, eso sí. Y te digo, a nivel global yo pienso que sí es otra actitud de reconocimiento precisamente de esta autodeterminación de los países, ¿no? Y del derecho a defender también a sus nacionales fuera de su propio territorio. Sí, de hecho ya el consulado, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya dio a conocer algunas medidas, están creando una red, están apoyándose en asociaciones organizaciones de la sociedad civil, buscando apoyo jurídico, que creo que va a ser insuficiente porque, te van a decir, hay una opción, por ejemplo, para marcar un botón de pánico ahí en el celular y conectarte a la red de abogados que está asesorando.
Pero imagínate tú que vas saliendo del Walmart o del súper allá en Estados Unidos, está usted deportado. Ay, permítame, déjame hablarle al abogado que me va a asesorar de parte del consulado mexicano. No te van a dar chance, pero bueno, ojalá que no se den esos casos. ¿Qué más puede venir? A ver, migraciones masivas como tales no, pero migraciones, no, perdón, deportaciones. Pero sí deportaciones constantes, continuas. Deportaciones constantes. Y esta práctica, como por ejemplo, bueno, fue el mismo gobernador de Texas el que ofreció un terreno enorme ahí en Texas, que Texas es enorme. Cierto. Sí, para hacer como un espacio de concentración. Eso también puede ser un escenario posible. Ante el hecho de que no se puede, o más bien no es práctico, no, logísticamente pienso yo que es, y no pienso yo eso, o sea, los análisis que he estado revisando y que le damos monitoreo, pues sí, efectivamente es difícil deportar, así como te decía, en el primer año a 1 millón y tantos de personas, ¿no? Pero es probable que existan estos campos de concentración, es que no hay otra manera de decirlo. Estaba buscando en mi cabeza como otra manera de decirlo. Pero lo primero que te viene a la mente es eso, si es un terreno específico donde vas a encerrar a vivir con condiciones muy precarias, muy temporales, a los migrantes que quieres sacar de tu país, pues es un campo de concentración. Sí, por ejemplo, también hay otros países que no aceptan que sus nacionales sean deportados, ¿no? Porque no hay estos convenios entre... Ah, ¿de veras? No hay relaciones diplomáticas, por ejemplo, entre Venezuela precisamente y Estados Unidos. Entonces todos los venezolanos indocumentados no los puedes regresar a Venezuela. No los puedes regresar, y entonces México tampoco los quiere, y lo que están proponiendo es que los van a mandar a otros países, a países pequeños, ¿no? Como a Panamá, no me acuerdo cuáles eran otros, ahorita como a las Bahamas, así como repartirlos en países muy, muy pequeños, pero tampoco no sabemos en calidad de cómo, ¿no? Digo, también ¿qué condiciones? También este señor dice un montón de cosas. Sí, ya sé, no sabía uno qué tan en serio, qué tan en broma, pero eso es una realidad, de que va a haber deportaciones. Yo he estado viendo y a mí me empezó a prender un poquito el foco de alerta porque vi, por ejemplo, gobiernos estatales como en Chihuahua, que sí son más fronterizos que San Luis, evidentemente, más cercanos geográficamente, que ya estaban preparando un estadio de base o de fútbol, no me acuerdo, creo que de base, para recibir ahí a las personas que deportaran. O sea, imagínate de qué tamaño están esperando en Chihuahua el fenómeno o esta situación, que están preparando un estadio, habilitarlo con toldos, con lonas, para poner ahí el refugio temporal. En Chihuahua, en Tamaulipas, y me parece que en Tijuana también van a hacer ese tipo. Habilitar ese tipo de espacios masivos. Entonces, ese es otro de los escenarios negativos que podríamos esperar. Que no solamente la concentración de aquel lado de la frontera, sino de este lado, ¿no? Y eso también es un problema porque son recursos, porque finalmente tiene que inyectarle de alguna manera y tiene que asistir el gobierno mexicano, y lo hace a través de los estados, ¿no? Los estados son los que se encargan de dar dinero para que las personas puedan regresar, ¿no? a sus espacios. No haber dinero que alcance para regresar a todo el mundo. Pues tampoco no va a ser así, te digo, como decíamos, no es como no masivos al mismo tiempo. Pero como si es una derrama ahí que es innecesaria. Las personas cuando son deportadas llegan descapitalizadas, ¿no? Entonces, además, las prácticas que luego tiene Estados Unidos es eso de deportar de manera cruzada, ¿no? Entonces, si entraste por una frontera, te avientan por la otra, precisamente. ¿De veras? Sí, son prácticas, te digo, o sea, de vulnerar más todavía a las personas para que no regreses tan rápido, para que te quedes sin dinero, o sea, para gastes todavía para regresar a si entré por Tijuana me deportan a Tapachula. Sí. Y también para que no regreses tan rápido, porque sí, más o menos sabemos cómo es la dinámica, ¿no? Con los coyotes, algunos que te dan 3 chances, ¿no? Así te deportan y pues regresas otra vez y de señor, me regresaron, ¿no? Así con tu boletito. Tristemente entonces, es otra práctica ilegal a la que nos hemos acostumbrado, la práctica de los coyotes, que cada vez está más en riesgo. Justo platicaba en la mañana con una persona que me daba testimonio, que decía, es que los coyotes le cobraron a mi hermano 100,000 pesos, pero no los paga hasta que no esté de aquel lado. Sí. Pero tiene 3 chances. Si en las 3, tiene 3 intentos, digamos, para que el coyote trate de pasarlo de manera ilegal, pero le cobran 100,000 pesos. Sí. Es un trabajador que no terminó la secundaria, que ya no tiene aquí posibilidades de encontrar un mejor empleo, está desesperado, se quiere ir a Estados Unidos y está dispuesto a pagar ese precio, pero ya se desanimó porque a un amigo del mismo rancho le dijeron que los malosos están ahí en medio y entonces ya es otra mafia, ya es otro grupo criminal
que vuelve todavía más vulnerable a los migrantes. Sí, hay muchas razones de por qué ha aumentado el precio de estos servicios. Sí, porque todavía hace unos años costaba 20,000 pesos. Ajá. Pero uno de ellos es eso, pues es que también han sido cooptadas todas las redes de tráfico. Son redes de tráfico de personas, es el término técnico, ¿no? O sea, el coyotaje es eso, tráfico de personas. Todos esos han sido cooptados también por el crimen organizado. Entonces es una de las razones también por qué ha subido de precio, ¿no? Y en realidad antes, yo pienso que nosotros como investigadores sociales lo mirábamos como una práctica, si no, o sea, no está dentro de la legalidad definitivamente, pero era menos, ¿riesgosa? Era menos riesgosa para empezar, pero también era, no encuentro la palabra, ¿no? Pero causaba menos daño, ¿no? Sobre todo pensando desde la perspectiva del migrante y de la comunidad, porque muchas de esas personas que se dedicaban al coyotaje y las redes de coyotaje estaban dentro de las mismas localidades. Sí, claro, y eran sí, familiares, ¿no? Conocidos, por lo menos del mismo rancho, de la misma comunidad. Por la misma dinámica histórica migratoria que ha tenido de intercambio entre México y Estados Unidos, personas que dicen se aprenden el camino, así de, ya sé cómo irme por aquí, todo eso, y era como... La ruta, los días, los horarios, cómo burlar la migra. Cómo burlar la migra, todo eso. Y ahora no, ahora todo eso es, cuando entra el crimen organizado a todo el territorio nacional técnicamente, pues también se aprovecha de eso, ¿no? En la han encontrado tristemente en el tráfico de personas otro nicho, porque pues no podemos llamarle de otra manera. Dices, sí es cierto, porque eso es una cosa también, yo creo que terrible de la migración, de esta cara de migración que vemos ahorita, y es que los migrantes son como oro puro para ese tipo de negocios, ¿no? Porque además como se provoca precisamente que estén regresando y regresando y regresando y regresando. Y pocas veces, bueno, no pocas, pero es menos las veces la que tienes la satisfacción del producto que se supone que estás comprando, que es pagar para que estés en Estados Unidos. Entonces provoca precisamente que estés pagando de manera constante, y además es un montón de servicios de tránsito, de alojamiento, de proveer información, etcétera, etcétera, ¿no? Que también está cooptado por el crimen organizado. Entonces, es un montón de cosas que le puedes estar vendiendo a las personas cuando se están moviendo y moviendo y moviendo de manera irregular. Cuando platicábamos de la posibilidad de hacer esta entrevista, Adán Reyes, nuestro invitado de hoy, doctor en ciencias sociales, es investigador, es experto en estos temas. Me daba un dato que a mí me sorprendió también, que me caía a mí el expresidente Barack Obama, y resulta que no fue tan bueno con los migrantes de origen hispano. Cuéntanos, nos dabas un dato ahí que a mí me sorprendió, la verdad. Sí, es una cosa interesante. En su administración, que duró 2 periodos, sí, deportó a un poquito más de 3 millones de personas. En los 8 años que duró. Como ustedes sabrán, en Estados Unidos los presidentes del país duran 2 periodos de 4 años cada uno. Pueden ser consecutivos o pueden ser en intervalos separados. En el caso de Barack Obama duró los 8 años consecutivos, es decir, los 2 periodos uno tras otro. Y en ese lapso fue, hasta ahorita creo que tiene el récord, incluso más que el primer periodo de Donald Trump. Sí. De mayores deportaciones. 3.5 millones. Sí, algo así. Wow, poco más de 3 millones. 3 millones, esto como lo que tengo así. No. ¿Y esto fue una deportación de hormiga o por dónde nos pasó que no nos dimos cuenta? Digo, eso sí se puede hacer, pero eso mediáticamente no es... Bueno, y además lo buscaban, que no fuera... Yo creo que fuera más discreto el asunto. Más discreto, además era otro partido político. Sí, es que eran los demócratas, y se supone que los demócratas son más alivianados. Que se supone. Pero pues ya no me están cayendo tan bien entonces. Pero precisamente, pues eso es lo malo, te digo, en el fondo de todas estas políticas migratorias es todo un sistema económico político dominante que está pues en su territorio y que sí tiene objetivado a la población inmigrante como... Ay, ¿qué es objetivado? No le entiendo. Pues sí, o sea que sí lo utilizan. Ok. O sea, sí, es así. Lo tratan como un objeto. Lo tratan como un objeto de intercambio económico. Te digo, o sea, históricamente ha sido así. Son mano de obra barata. Los 2 partidos políticos, porque te digo, tampoco vemos, en los montón de discursos y disparates que dice Donald Trump desde su propio partido, ¿no? Y de las personas que lo apoyan. Del otro lado no vemos tampoco al otro partido decir, no, espérense, no vamos a hacer eso. Que hagan un contrapeso ahí. Nunca ha sucedido tampoco de esa manera, ¿no? O sea, entonces, finalmente, pues están dando... Pues no de manera abierta, ¿no? Pero de alguna manera también permiten que eso suceda.
Escuchaba en las noticias, les digo, hace ya algunos meses que Donald Trump fue diagnosticado, de acuerdo a un estudio que hicieron en alguna universidad, creo que de Inglaterra, que era un narcisista, ególatra, y bueno, una serie ahí de padecimientos mentales. ¿Qué más puede venir con un presidente así, pero además sin contrapesos? Porque en el periodo anterior entiendo que había ahí medio equilibrio con el poder legislativo, con el poder judicial, pero se dedicó en aquel periodo a nombrar nuevos una nueva composición en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Arrasó el Partido Republicano con muchos espacios que tienen la mayoría legislativa. ¿Cuáles son esos otros riesgos que se pueden ver reflejados en fenómenos de migración o en la problemática misma de los migrantes? Bueno, una de las cosas que no hemos mencionado ahorita es que hay todo un montón también de modalidades de protección. Estados Unidos tiene un sistema de protección bastante difícil de entrar, o sea, de protección para personas de otros países. La protección internacional se le puede dar a personas refugiadas, que ya hablábamos ahorita, pero también a personas migrantes y incluso en situación irregular. Aunque no estén en riesgo de vida o muerte como los refugiados. No, que no estén, o sea, la protección internacional se refiere más bien a garantizar los derechos y reconocer los derechos de las personas y que haya una estructura institucional que permita proteger los derechos de las personas migrantes en otro país, ¿no? Entonces, y Estados Unidos tiene un sistema, la verdad es que muy agresivo. Aquí, por ejemplo, en México, ¿no? Y como en muchos otros países, México tiene un modelo de recepción de refugiados más parecido al ideal que propone la ONU en todo el mundo, ¿no? Que es que la condición de refugiado, o sea, esas personas que vienen huyendo, sea reconocido, ¿no? O sea, porque tú, cuando sales de tu país, le dicen cuando tú lo dices, no es que yo soy refugiado, estoy huyendo, o sea, ya tú eres una persona refugiada. Con el simple hecho de que tú lo digas. De que tú lo digas, ¿no? Es declarativo. Ya. Es que no quiere decir es declarativo. Pero cuando entras a un país y te dice, yo soy refugiado, entonces el país asume que va a investigar tu caso y lo reconoce, ¿no? Y lo reconoce oficialmente a través de un acta, ¿no? Ok. Así lo andaban persiguiendo, lo amenazaron. Bueno, no dice eso, pero... No, bueno, pero ya investiga que efectivamente hay razones para decir que efectivamente eres refugiado, saliste huyendo de tu país. Y en Estados Unidos tienen un sistema que es bien difícil de entrar porque además te cuesta, ¿no? Para empezar, no es gratuito como aquí. Aquí nosotros es gratis que lleguen a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que la COMAR se dedica a hacer el análisis de estos casos y es la única institución que se dedica a eso. Y allá no son precisamente estas cortes donde tú tienes que pagar y además ahí es un juicio donde tú tienes que demostrar, ¿no? O sea, no es que no se te reconoce desde el inicio de que tú seas una persona. En Estados Unidos hay que ir a la corte, hay que hacer un proceso. Presentas tu caso y lo tienes que defender, ¿no? Entonces acá no lo tienes que defender, aquí lo tienes que declarar y lo tienes que argumentar, pero allá lo tienes que defender. Y va a ser el Estado el que va a estar precisamente poniendo en duda tu condición. Tu condición de persona refugiada, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Y otro tipo de protección, por ejemplo, hay muchos países que tienen protección temporal, ¿no? Por alguna situación de violencia generalizada en sus países, como por ejemplo las personas que vienen de países que están en guerra. Hay otros que tienen permisos temporales de trabajo, de visas, ¿no? Entonces hay un montón de condiciones, de condiciones migratorias, porque igual nosotros hablamos más como de las personas que están en situación irregular y las personas refugiadas, pero hay un montón de otras condiciones migratorias que pueden verse afectadas precisamente por este tipo de políticas. O sea, en términos de una persona de como Donald Trump que dice, no, pues no lo queremos a todos estos malos hombres, ¿no? De sus países, bueno, feos, porque iba a decir la palabra. No, es que Donald Trump nos ha dicho muy feo. No le digas, no le digas. Okay. Dila, es Facebook, dila. Bueno, sí, ha dicho que son países mierdosos, ¿no? En la traducción. Sí, es cierto, así nos dijo, ¿verdad? No, sí está loco. Y se vienen de todos esos países de mierda. O sea, es una experiencia realmente muy, muy fuerte. Pero te digo, sí puede haber como un retroceso todavía más en todas esas otras categorías de protección, no porque estén protegiendo, sino más bien porque de garantía de derechos de personas que estén en estancia, ¿no?
hay un montón de otras condiciones. Eso es lo que también se puede como esperar, ¿no? Además de que siempre ha habido como esa intencionalidad de estar limitando las oportunidades de residir en el país, ¿no? A diferencia de otros países, insisto, que son más amables con comunidades de inmigrantes, puede hacer un retroceso en ese sentido, ¿no? O sea, no solamente las deportaciones, no solamente los centros de detención, no solamente estas prácticas de terrorismo casi con porque muchas de ellas están pensadas para que sean en la frontera, no, sino también con las personas que están al interior. Con los que ya viven allá. Ajá, y en general, legales incluso. Y en general es que también la población en general tiene más argumentos para decir es que es la ley, no lo dice el presidente, o sea, sí tiene un impacto como muy fuerte, ¿no? O sea, todos esos grupos, porque además hay un montón de grupos anti-inmigrantes, ¿no? Neofascistas también, de pureza racial, etcétera, conservadores, que tienen ahora un dirigente nacional que además les da aliento, ¿no? Así de sí, vamos a defender nuestro territorio, ¿no? Que se han encargado de promover precisamente todos estos sentimientos, ¿no? De nacionalismo, y entonces él, que es su máximo líder, pues ahora es presidente de un país, el presidente de su país. Hubo este intento de que además fue el juicio en el que estuvo enfrentando cuando... Ah, sí, el asalto al Capitolio, ¿no? El asalto al Capitolio, o sea, eso es un acto terrorista completamente. ¿Y cuándo se había visto eso en la historia de Estados Unidos? Y a través de sus redes sociales se lo incentivó, según estaba como parte del juicio, entonces, ¿no? Sí hay como una población ahí que esos discursos le llegan al corazón de todas esas prejuicios no construidos históricamente, seguramente infundados, y que pueden ser convocados, ¿no? Y aún así ya vemos un montón de masacres. Cuando tú ves las masacres y todo eso, pues sí, son en centros comerciales, pero siempre hay poblaciones extranjeras, son las que son la cantidad, hay una cantidad representativa de personas víctimas que son extranjeras, mexicanos, inmigrantes, de color, etcétera, ¿no? O sea, de estas minorías raciales contra las que están incentivando este discurso de odio, ¿no? Sí. Polarizando a la población. Sí. ¿Qué otro elemento, recapitulando entonces, son estas políticas de terror, estas deportaciones masivas o de otro tipo, hormiga? ¿Qué otras condiciones, el rediseño, digamos, o reestructuración de políticas internas para complicar o hacer más difícil la estancia o la convivencia con personas migrantes? ¿Qué otra cosa ves en el panorama que puede venir con Donald Trump? No sé, la verdad sí hay como por ejemplo otros, hay otros programas, como por ejemplo los Dreamers, ¿no? Que son Por eso me caía bien Obama, estos Dreamers, hasta donde yo me acuerdo. Dice que les va a garantizar. ¿Donald Trump? Sí. Son los nacidos en Estados Unidos, hijos de padres indocumentados, o que se los llevaron muy chiquititos y que no conocen realmente el lugar donde nacieron, porque iban o de meses o de infancia menor, es decir, de 0 a 3 años quizá. Lo único que conocen es el entorno de Estados Unidos, solo hablan inglés o muy poquito español, que si los deportan llegarían a una tierra totalmente desconocida. Entonces, estos soñadores, así se les puso, los Dreamers, era una gestión que estaba haciendo Obama. Cuando llega Donald Trump, suspende este programa porque había una especie de programa para asegurar su estancia legal en Estados Unidos, aunque hubieran entrado de manera indocumentada, ¿no? Sí, esa es una de las que puede ser. Muchas de esas personas, incluso algunos ya están casados también, ¿no? Se pueden detener todos estos procesos de regularización a través de los vínculos familiares, ¿no? Que es, pensando como en estas formas de convivencia que tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, también estaba pensando en Texas, ¿no? Que tuve alguna vez una instancia. Tienen para las personas que están, que tienen estos hijos, que llegaron a Estados Unidos de manera indocumentada y que tienen a sus hijos ahí más bien que sus hijos son nacidos en México, en Estados Unidos, ajá. Ahí está la promesa de que cuando lleguen a los 18 años ellos pueden iniciar un proceso para regularizar a sus papás, a sus padres, ¿no? Pero es carísimo. Sí.
Entonces, todos esos, además de que pues, es muy, muy caro, pero son procesos que se pueden ir deteniendo. Y que ya con la fiebre de Donald Trump y todo este discurso de odio a los migrantes, podrían ser políticas locales que cambien y que se reviertan. Los accesos a la salud también son otros. Hay unos estados donde se puede tener acceso a la salud y hay otros lugares donde no se puede tener acceso a la salud. Yo creo que también aquí es que estoy pensando como en qué escenario, ¿no? El problema también es de que las administraciones en Estados Unidos, y te digo, no ha sido nada más en administraciones como la de Donald Trump, es que han permitido que los estados tomen sus decisiones, en mayor o menor medida, tomen estas políticas de inmigración. Cada quien... Que debería ser una prerrogativa del Estado. ¿Debería ser una decisión federal? Debería ser más que una decisión tan autónoma de las entidades. Nosotros, de hecho, aquí en San Luis Potosí tuvimos un caso así con una ley, no sé si se enteraron, pero tuvimos una ley de migración. A ver, no me enteré, cuéntanos. Sí, tenemos una ley, creo que todavía la tenemos vigente, la última modificación del 2018, pero la primera propuesta me parece que fue del 2015, que fue no me acuerdo del nombre de la ley, pero era algo así como la ley de migración para el estado de San Luis Potosí, ¿no? Y básicamente replicaba todo lo que había sido enunciado en la ley de migración del 2011, ¿no? La ley federal. ¿Y qué tenía lo que tiene de malo, particularidad? Pues es de que no está facultado para hacer ese tipo de leyes. Entonces nada más es eso, ¿no? Aunque replicaba, ¿no? Por eso lo menciono como un caso que puede ayudar a entender eso, ¿no? Aunque dice, en realidad no había nada negativo. Bueno, yo por lo menos desde que yo pienso que hago más de estudios desde la antropología, ¿no? Ahorita más desde las relaciones internacionales, pero desde mi lectura pienso que no había como nada negativo dentro de esa ley. Bueno, cuando se refería a migrantes extranjeros, ¿no? Pero el problema con eso es de que los estados, ¿no? Y sucede con todos los estados a nivel global, las entidades, ¿cómo se llama? Subnacionales, el nombre que tengan, departamentos, estados. O sea, la provincia que integra un país. No está facultada para hacer política migratoria porque es política internacional. Y solo tienen derecho los gobiernos nacionales, los estados nacionales. Esa es prerrogativa de los estados nacionales. Y en Estados Unidos sí se permite. Han permitido que algunos países sí apliquen. Algunos estados. Por eso, algunos estados sí aplican eso. Por eso vemos que hay unos estados donde sí puedes comprar una casa, pero hay otros estados donde no puedes comprar una casa. Hay estados donde puedes ir a la escuela y otros estados donde no puedes ir a la escuela. Y hay otros estados donde puedes tener acceso a la salud y así, ¿no? Entonces, eso es... Y por eso pensando como en escenarios, pues eso da pie también para eso, ¿no? Para que los estados todavía, y sobre todo los estados que tienen, como por ejemplo Arizona, Carolina del Norte, pues Texas mismo, ¿no? Todos esos estados que han tratado de imponer políticas anti-inmigrantes, pues se vean alentados a hacerlo, ¿no? De manera masiva. Y eso complica más la calidad de vida. Más la calidad de vida de las personas. De los migrantes, sí, ¿no? Que están allá en esas condiciones. Legaliza, dicen en los textos académicos, la vida cotidiana de las personas. Ilegaliza, porque todo lo que haces de manera cotidiana, pues se vuelve ilegal. Pues ir al doctor realmente no tiene... Nada de ilegal, de indebido. Pero hay estados que no lo permiten, que te atienda el sistema público. Que vayas tú así por una gripe al doctor. Entonces, qué terrible vivir en esas condiciones y no poder mandar a tus hijos a la escuela, porque como estás indocumentado. Wow, bueno, pues es por eso digo que los migrantes en cualquier condición, los que vengan a México, los que se vayan de México, tienen una condición de muchísima desventaja. Doctor Adán Reyes, ¿qué más nos dices antes de despedirnos sobre ese tema de la migración? Yo creo que bueno, sí, algo. Nada, aquí nomás tomándonos un café. Tráigame otro café que se me acaba. Por favor, porque ya está frío. No, yo creo que sí reiterar eso. Yo sigo pensando en que el pánico sí luego nos puede ayudar a hacer que tomemos malas decisiones, ¿no? Entonces, yo sé que todos los esfuerzos, yo también veo así como el plan que dicen que tienen. Que lo dio a conocer el secretario Juan Ramón de la Fuente hace unos días. Yo sí pienso que no es, así como tú dijiste, no pienso que sea suficiente. No es práctico, no es viable. ¿no? La aplicación porque todavía no sabemos si va a ser una aplicación o va a ser un número telefónico, ¿no? Ajá. Porque números de telefónicos de asistencia pues ya existen, para eso están todos los consulados, ¿no? Creo que iba a ser una app.
o algo Yo así, creo que va a ser entendí. como una aplicación así para que nomás le hagas en... Sí, pero ya, imagínate a la gente de inmigración, ya con así el pelado de más de un 80 llevándote y Sí, ¿qué ¿no? haces? Y además- Y aparte los criminalizan muy feo. Y, bueno, también ahorita ya se me vino algo así como en la cabeza, pero tú sabes que en estos puntos de detección, ¿no? De detección migratoria, ellos traen sus propias antenas para interrumpir comunicaciones. Entonces, Ah, cierto. sí, porque eso ahorita se lo me vino así a vi. la cabeza. Entonces, eso es una práctica común aquí mismo en México. O sea, también si los van a puntos hacer de- una redada para detener migrantes pues, afuera de pues, una poner lavandería, antena, ajá, te hacen una cosa con la tecnología para Sí. que no salga señal de tu celular. en una en determinada Área. Entonces, pues eso también puede suceder. Entonces, es una aplicación que no funciona mucho, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, yo creo que sí es necesario que las personas se informen. Hubo una muy buena recomendación, por ejemplo, que me parece que son de las buenas prácticas. Por ejemplo, las personas que tienen hijos en Estados Unidos que registren su nombre, o sea, ante sus consulados, ¿no? Que se comuniquen consulados, que sepan dónde están sus consulados, quiénes son los cónsules, los números de estos espacios consulares, identificar las redes de organizaciones de la sociedad civil, porque además de las personas que han sido, bueno, de los bufetes, porque han contratado bufetes, son los que Ujú, contratan, sí. el gobierno Despachos de mexicano. abogados. Sí, hay otras redes de organizaciones de la sociedad civil que tienen años trabajando, ¿no? Y que también tienen abogados especializados en temas migratorios. Entonces, que localicen ese tipo de organizaciones y pues estar informándose constantemente, ¿no? Sí pienso yo que no van a llegar a la casa de las personas así de... Salvo a lo mejor en esos casos, pero bueno, no sé, es que es No, muy porque ya lo complicado. prometió lo prometió en el anterior periodo no de llegaban gobierno a las y colonias, no Sí, llegaban solamente a como a los espacios laborales. menos que quiera imponer una especie de ambiente de terror, Es que es eso. que lo creo capaz, porque como ahora ya no tiene nada que perder, Sí. en este segundo periodo se puede volver mucho más radical Sí. de sus decisiones. Eso sí. Y que bueno, pues yo creo que pues coincidiría aquí con la recomendación de nuestro experto en primero informarse. Si usted tiene familiares allá en Estados Unidos, que se esperen, que aguanten, porque también veía unas imágenes hace algunos días, aprovechando el retorno de muchos paisanos a sus lugares de origen a pasar estas fiestas navideñas. Venían ya cargados con todas sus pertenencias, con remolques, con el techo así hasta el tope, porque lo que querían era regresar en las mejores condiciones posible antes de todas estas políticas antiinmigrantes de Estados Unidos. Pero pues yo creo que tienes razón. Informarse. El consulado es la oficina del gobierno de México que está allá en Estados Unidos. Ubíquelo, tenga a la mano el teléfono, vaya y pida información, qué puede pasar, qué puede hacer, porque a lo mejor usted está en Texas y ahí hay muchas condiciones no tan radicales o tan adversas. A lo mejor está en otro estado y ahí sí le toca bailar con la más fea, pero mientras, pues infórmese. Infórmese también de estos apoyos de las redes de organizaciones ciudadanas, que hay muchas también. Hay muchos mexicanos o de origen mexicano ayudando a otros mexicanos en el extranjero. Y dos, pues, aparte de informarse, esperar, porque a lo mejor no viene tan desalmado, o a lo mejor se tarda en ejecutar, o a lo mejor hay opciones, ¿no? Sí. Y que se informen sobre su propia situación migratoria, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hemos hablado mucho sobre los niños, ¿no? Que son nacidos allá. Ellos tienen unos derechos que están garantizados por la ley, pero también otros tipos de estatus, o sea, que se informen bien sobre cuáles son todas las condiciones de estancia que tienen allá. O sea, quienes tengan una condición de estancia, ¿no? Si están bajo, no sé, como visitantes temporales, que a lo mejor pueden tramitar con la ayuda de sus jefes, ¿no? Alguna situación legal. Porque muchas personas, acuérdate que utilizan estos servicios de, ¿cómo se llama? Estas agencias. Para de gestión irse migratoria. a trabajar temporalmente. Y a veces las personas no conocen todos los derechos, o sea, siguen, ¿no?, la documentación, pero no conocen todos los derechos y la protección que tiene cierta condición migratoria, ¿no? Entonces también que se informen sobre todo eso, a qué tienen derecho. Bueno, pues ahí está. Ojalá que no se venga tan duro este señor. Esperemos que no. Y que, bueno, pues todos los potosinos radicados allá, que se pongan en contacto entre ellos, que formen redes de apoyo y que, bueno, pues informarse y esperar, no tomar decisiones a lo mejor tan precipitadas, ¿no? A ver qué pasa a partir del 20 de enero, que toma posesión en su segundo periodo el presidente de Estados Unidos.
Adán, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este viernes desde el café. Nos vemos el próximo viernes. Ya reanudamos las transmisiones después de este breve periodo de descanso en las fechas decembrinas. Pero usted tampoco nos iba a pelar, así que como para qué andábamos acá enfriándonos, ¿verdad? Usted andaba ocupado con las posadas, el ponche, la piñata, así que pues por eso nos dimos este breve descanso. Ahorita ya están acá, ya estamos agarrando ritmo para empezar este 2025 y con muchas ganas y con los mejores deseos aquí de todo el equipo de Potosí Noticias para que nos siga favoreciendo con su preferencia. Ya sabe que a través de Facebook, en el portal web y a través de todas las demás redes sociales estamos en contacto. Ya tenemos TikTok, también puede darse por ahí una vuelta, ahí están siempre el resumen de noticias de las 5 de hoy, en fin, todas las posibilidades de información que tenemos para usted. Gracias, ya nos vamos, pásela muy bien, soy Lidia Huache, hasta la próxima.